todo, gracias por la invitación a este maravilloso evento. Me parece un momento muy especial para compartir con los pacientes que ustedes finalmente son nuestra razón de ser y de estar aquí hoy. Entonces, pues ya con la introducción que nos hizo Mónica, que de hecho me adelantó muchísimo camino y mucho de lo que ella ya explicó, pues hace parte de mi conferencia. Entonces, a continuación, a grandes rasgos, vemos cómo ha evolucionado la medicina desde el Premio Nobel de Medicina en el año 1901 por la invención de la antitoxina diftérica, siguiendo por el descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming, el tratamiento en el siglo XX o el advenimiento o la mejor llamada era de los antibióticos, hasta el advenimiento hacia el año 2018 de la inmunoterapia. Y el Premio Nobel de Medicina de James Allison por los inhibidores del punto de chequeo. Entonces podemos llamar como el siglo de la inmunoterapia. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un conjunto de células que deciden empezar a portarse mal, a dividirse de manera errónea, a adquirir mutaciones y comportamientos diferentes a lo que están destinados y a crecer en sitios donde no les corresponde, de tal manera que este crecimiento y la ganancia progresiva de mutaciones, traslocaciones y demás aberraciones les promueve o les brinda una ventaja de supervivencia sobre las demás células sanas que las circundan y las acompañan. Esto les da una capacidad de crecimiento rápido, de división celular acelerada y también de diseminarse o irse hacia otros sitios donde normalmente no deberían estar. Adquieren tantas mutaciones que llega un momento en el que el sistema inmune no es capaz de combatirlas ni de atacarlas, y de esta manera es que empieza el desarrollo del cáncer. Y también por su acelerado crecimiento, su diseminación hacia otros sitios, evadiendo esa vigilancia inmunológica que es la que inicialmente nos protege no solo de las infecciones. Nuestro sistema inmune está diseñado para atacar y combatir el cáncer. Sin embargo, cuando se escapa de esta vigilancia es que ocurre el cáncer. Entonces ocurren varios mecanismos biológicos tras los cuales, de manera sucesiva, ocurriendo uno o varios de ellos, se producen estas alteraciones. El daño genético, que puede ocurrir por mutaciones que se inducen por el cigarrillo, el humo del tabaco, la exposición a rayos ultravioleta, los venenos, el benceno, los tóxicos ambientales o las infecciones, cuadros virales crónicos como las infecciones por hepatitis, VIH, etcétera, pueden promover el desarrollo de lesiones tumorales. Pérdida de control del ciclo celular. Entonces es lo que les mencionaba, que ya las células empiezan a dividirse, alguna adquiere una mutación y no responde al control que le envían las células del sistema inmune y ya no entran en apoptosis, sino que deciden seguir creciendo y formar unas células adicionales anómalas. La angiogénesis es una ventaja supremamente importante de las células tumorales. Entonces, ellas empiezan a producir unos factores que atraen a los vasos sanguíneos y hacen que a su alrededor se forme nueva vasculatura. Esto les ayuda a recibir mayor cantidad de nutrientes y también a diseminarse a los otros sitios. Y a través de la angiogénesis ocurre también la metástasis. Esta se va por vía sanguínea, por los vasos nuevos o por la irrigación linfática o siembra en sitios contiguos a través de los cuales también estas células pueden viajar a todos los lugares de nuestro ecosistema. Entonces vemos cómo una necesidad a raíz de la evolución de los cánceres y de su agresividad y del envejecimiento poblacional, pues también vemos la necesidad de evolucionar a través del tiempo y de crear nuevas terapias que nos permitan finalmente tratar de llevar a la cura
no solo clínica, sino funcional de todos nuestros pacientes, como ya nos los ha explicado la doctora Arévalo. Las primeras terapias, cirugía, radioterapia y quimioterapia, como la parte inicial o el pilar del tratamiento del cáncer. Sin embargo, hacia el advenimiento de este siglo, pues también trajo consigo el desarrollo de la inmunoterapia o terapia de dirigida y la medicina de precisión, que es lo que estamos apuntando en este momento. ¿Cómo se planifica entonces una terapia? Esto habla más de la medicina personalizada por lo siguiente. Siempre que tenemos una persona con un diagnóstico nuevo de cáncer, debemos planificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos esa planificación? Entonces, lo más importante, ¿qué tipo de cáncer tiene? Por eso es tan importante tener los estudios iniciales adecuados para darle nombre, apellido, lugar de residencia, todos los pormenores de ese tumor para poderlo tratar de la mejor manera. Porque si de forma equivocada tenemos un diagnóstico diferente, pues no estamos brindando la oportunidad de curar a la persona y sí exponiéndola de manera innecesaria a los efectos tóxicos de los medicamentos o de las terapias. La etapa en la cual se encuentra la enfermedad, sumamente importante, con eso también podemos definir si vamos a hacer solamente una terapia localizada o si ya están más sitios, pues una terapia sistémica. La velocidad del crecimiento de ese tumor, su capacidad de diseminación o de propagación a otros sitios contiguos, el estado de receptores hormonales, entonces todo eso se evalúa mediante los estudios de inmunohistoquímica que se le hacen al cáncer, las mutaciones moleculares que presente, si la persona tiene o no historia o exposición a tratamientos previos y, muy importante, la edad del paciente y cómo está la función de sus diferentes órganos para saber si requiere o no algún ajuste en sus terapias. Entonces, en primer lugar, tenemos la quimioterapia, ha sido la terapia estándar que hemos venido utilizando a lo largo de los años. Es un mecanismo de acción que no es inocuo y ya vamos a ver la razón. Él lo que hace es destruir, eliminar las células de rápida división, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el cáncer se divide rápidamente y ellos son las primeras células que se afectan con los tratamientos de quimioterapia, permitiendo reducir el tamaño tumoral y enlenteciendo el crecimiento de las células que aún quedan vivas. Sin embargo, este mecanismo de acción, pues también afecta a las células normales o a las células buenas. Entonces, de ahí, ¿por qué se nos cae el pelo con la quimioterapia? Porque estas celulitas del cuero cabelludo crecen muy rápido, como las células del tumor, entonces por eso es que se cae el pelo. También, como les decía, entonces al dañar a las células sanas, pues la mucosa oral y gastrointestinal, por eso se generan mareos, las náuseas, el decaimiento, el debilitamiento del sistema inmune y pueden sobrevenir las infecciones porque nuestras células del sistema inmune también se pueden ver afectadas por estos tratamientos y pueden o no haber daño a diferentes órganos como el corazón, el riñón, el hígado, etcétera, y por eso es tan importante la evaluación previo al inicio de estas terapias. Adicionalmente, la quimioterapia, para que surta el efecto que estamos buscando, requiere múltiples ciclos. Y en la medida en que nos exponemos a más ciclos de quimioterapia, pues vamos aumentando la posibilidad de curarnos, pero también el riesgo de esos efectos secundarios que, si bien puede que no se presentaron en los primeros 2 o 3 ciclos, al final sí la persona puede empezar a tener esos efectos secundarios del tratamiento por este mecanismo. Entonces, el objetivo puntual de la quimioterapia es dirigirse hacia el ciclo celular. Principalmente algunas atacan a la fase S, otras a la fase M de división celular, de tal manera que hacen que la célula entre en apoptosis o no se pueda seguir dividiendo. Ejemplos de estos tratamientos, los agentes alquilantes, dentro de ellos están ciclofosfamida y busulfán. Estos agentes alquilantes dañan el ADN al añadir un grupo alquilo a esos anillos del ADN, especialmente cuando la célula entra en esa fase que les mencionaba del ciclo celular, en la fase S, que es justo en el momento en que el ADN se va a replicar. Entonces ya la célula no tiene la capacidad de dividirse a sí misma
y empieza a morir. Sin embargo, pues también se pueden dañar algunas otras fases de la célula que están implicadas en la replicación del ADN. Otros agentes, como los agentes antimetabolitos, dentro de ellos tenemos principalmente el metotrexato y el 5-fluorouracilo, actúan especialmente en la fase S de la división celular. Ellos lo que van a hacer es como imitar algunas cadenas del ADN y del ARN, entonces se pegan a las cadenas normales del ADN o ARN de esas células tumorales y ya no se pueden dividir más y entran finalmente en apoptosis, deteniendo también la posibilidad de división del ciclo celular. Otros ejemplos de quimioterapia son los inhibidores de la mitosis. Estos inhibidores de la mitosis ya actúan en la fase M de mitosis, ¿cierto? De la división celular e impiden que se forme el uso mitótico, entonces la célula queda en fase quiescente o quieta y finalmente involuciona y muere. Un ejemplo claro de ello es el paclitaxel. Los agentes alquilantes, como les mencioné en el principio, pues también pueden afectar a las células sanas y hacer que tengamos los efectos secundarios como la caída del pelo, la debilidad, las náuseas, el vómito, etc. Agentes que impiden o inhiben la reparación del ADN celular y que la célula pueda sobrevivir, pero algunas de estas células son tan inteligentes que pueden evadir todo este daño generado por estos agentes, pueden reactivarse y volver a retomar el crecimiento. Es por eso que algunas veces el tratamiento inicia muy bien, pero de un momento a otro el tumor para de disminuir, empieza nuevamente a proliferar o a crecer y este es el mecanismo por el cual se adquieren las resistencias a los tratamientos, ¿cierto? Pasando ya de la quimioterapia a la inmunoterapia lo que hace es bloquear la supresión del sistema inmune. Entonces, al principio, cuando hicimos la introducción, dijimos que en el cáncer el sistema inmune está como un poquito pausado, no reacciona bien y no es capaz de reconocer a la célula tumoral como una célula mala o dañina y la deja proliferar. Entonces, lo que hacen estos agentes es inhibir o quitar ese bloqueo que tiene el sistema inmune de tal forma que él vuelve y se activa y retoma su capacidad de eliminar a las células tumorales, ¿cierto? Entonces las empieza a reconocer como si fueran un proceso infeccioso y los responsables directos de esta inhibición son los linfocitos, principalmente los linfocitos T y también las células natural killer. Estos linfocitos son los primeros en llegar a ese sitio y en volverse a activar para generar nuevamente toda esa fase de muerte celular. Y aquí un poquito también de lo que nos explicó Mónica, en dónde están ubicados todos estos tejidos linfoideos y dónde pueden atacar todos estos tratamientos que les estoy mencionando. Entonces, existen varios tipos de inmunoterapia, a saber, terapia dirigida o target, los inhibidores del punto de control o del punto de chequeo inmunitario, las vacunas tumorales, la terapia celular adoptiva y el trasplante de células madre o el trasplante de médula ósea, utilizados puntualmente en hematología. Tenemos que a través del tiempo, hacia los años 80, la primera de estas terapias que surgió fue el trasplante alogénico y autólogo que se aplicó en malignidades hematológicas. Hacia el año 1997, el advenimiento del primer anti-CD20 rituximab, aprobado por la FDA para linfoma folicular. Acá les hago como un paréntesis, este medicamento ha cambiado por completo la historia natural de los linfomas que expresan CD20, logrando llegar o poder generar una tasa de curación tan alta como la que vemos a la fecha y que no se lograba en la era previa al advenimiento de este tratamiento. Entonces, esto es uno de los hitos en medicina que han definitivamente cambiado y revolucionado el tratamiento y la respuesta en el cáncer hematológico.
Hacia el año 2000, el Gentusumab ozogamicin, un anti-CD33, fue aprobado para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, pero después, por sus efectos secundarios hacia 2010, pues ya fue desaprobado por la FDA. Hacia el año 2002 hubo un ensayo, una evaluación con un péptido o una vacuna antitumoral, pero pues finalmente no se logró avanzar mucho en esto. Finalmente en el 2008 empieza a haber terapia celular nuevamente con los CAR-T y se logró demostrar su efectividad en el linfoma. Entonces, a partir de allí arrancaron los estudios de las terapias CAR-T. Hacia el año 2010, también estas terapias demostraron curación en 2 pacientes con leucemia linfocítica crónica, súper importante por todo lo que ya se nos viene ahorita en terapia celular en nuestro país. Y hacia 2012, Emily fue la primera paciente curada con una leucemia linfoblástica aguda B con terapia celular CAR-T. Hacia el año 2011, otra molécula que también la doctora Arévalo nos mencionó muy bien, el brentuximab, marcó otro hito en el linfoma Hodgkin recaído refractario, al dirigirse contra el CD30, que es un marcador de la superficie de ese linfocito B, que lo ataca directamente e induce su muerte celular. Entonces, esto cambió por completo la historia natural de los linfomas Hodgkin recaídos refractarios, que en años previos pues ya no teníamos muchas más opciones de manejo sino la quimioterapia. Al combinar quimio e inmunoterapia, vemos cómo se potencian esos efectos benéficos de la terapia y podemos curar pacientes que hace 15 o 20 años no se podía. Blinatumomab, una molécula para LLAB, también ha cambiado la historia natural de las leucemias linfoblásticas agudas. Nivolumab hacia el año 2014, un inhibidor del PD-1 inicialmente aprobado para el tratamiento del cáncer pulmonar de célula pequeña, se encontró cómo las células del linfoma Hodgkin expresan también el PDL1. Entonces se encontró como una diana o un punto de acción este medicamento y hacia el año 2014 ingresó su aprobación por la FDA para el tratamiento del linfoma Hodgkin también recaído refractario en terceras líneas en adelante, y esto también ha cambiado por completo la historia natural del tratamiento de los linfomas. Y pues lo que se nos viene aquí en adelante es terapia dirigida, terapia target y CAR-T. Entonces, ¿cómo funciona esta inmunoterapia? 4 puntos principales. El primero, promueven la liberación, la presentación y el reconocimiento de los antígenos. Segundo, preparan el sistema inmune y lo activan para que cumpla su función de atacar a las células tumorales. Tercero, suprimen la evasión inmune. Sabemos que el cáncer se blinda o se disfraza para que el sistema inmune no lo reconozca, pues lo que hacemos con estas terapias es quitar esa máscara que tienen nuestras celulitas buenas para que puedan ver al malo y atacarlo. Y cuarto, eliminan la inmunosupresión dentro del mismo ambiente o microambiente tumoral, haciendo que las células que están alrededor puedan empezar a atacarlos o que unas células parecidas inicien la acción de atacar y las que están alrededor empiecen a colaborarle a esas células. Entonces, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, anti-CD30, rituximab o inotuzumab, al combinarse con sus dianas o sus puntos de acción, lo que hacen es que generan que la célula entre en apoptosis por varias vías. Muerte celular programada, activan el complemento elimina unos agentes citotóxicos que rompen la célula. También hacen citotoxicidad por unión algunos antígenos que expresan esas celulitas tumorales, entonces se unen las células en los anticuerpos monoclonales, con el antígeno de superficie y las atacan. Y finalmente, la toxicidad mediada por el ambiente, que también se ha generado, pues es el cuarto mecanismo por el cual los agentes monoclonales ejercen su efecto. Los agentes biespecíficos lo que hacen es que permiten que la célula T, que está
rodeando a la célula tumoral se una al cáncer, a la célula cancerígena y empiece a mandarle señales de muerte. Activa todas las vías y la cascada de muerte en esa célula y a su vez, por otro mecanismo adicional, que es el CTL4, pues hacen que esa célula se una con las demás y entre en muerte celular, como acá lo explicamos en esta gráfica. Los inhibidores del punto de chequeo, pues también son unas terapias que lo que hacen es que se unen al receptor PD1 que está en la célula T y la llevan al receptor PDL1 de la célula tumoral, los unen y ellos entran en apoptosis. Los inhibidores del punto de control inmunitario impiden que las proteínas del sistema inmune ataquen a las células tumorales y al contrario, hacen que esas células ataquen a las células tumorales, por lo cual los efectos secundarios más comunes que vamos a presentar en este tipo de terapia son ya no tanto las náuseas, la caída del pelo, el malestar, sino más reacciones locales a nivel de piel, las erupciones, el prurito o la piquiña, el vitiligo, entonces vemos que la piel se puede empezar a despigmentar un poquito. Los síntomas gastrointestinales también, como la diarrea y la colitis. En estos casos también podemos ver más hepatitis, entonces las elevaciones de las funciones, de las pruebas de función hepática, las transaminasas se pueden empezar a subir. Y una cosa muy importante que no veíamos antes con la quimioterapia son los trastornos endocrinos. Pueden producir una cosa que se llama hipofisitis y eso finalmente genera hipotiroidismo o hipertiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Es decir, que si estamos con alguna de estas terapias, es importante hacer 1 o 2 veces al año pruebas de función tiroidea, sodio, potasio, cloro y demás, y toda la evaluación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal para determinar a tiempo si se está teniendo algún efecto secundario con estas terapias. Los efectos secundarios principalmente de los anticuerpos monoclonales incluyen principalmente las reacciones infusionales y ocurren sobre todo con las primeras 1 o 2 infusiones. De ahí en adelante es poco usual que se sigan presentando. Entonces, por eso es que estos medicamentos deben pasarse en infusión tan lenta en las primeras aplicaciones y ponerles unos medicamentos que llamamos premedicación, con los cuales preparamos nuestro cuerpo para evitar que al ingresar esta molécula pues nos genere estos daños, ¿cierto? O estas alteraciones que si bien son pasajeras pueden ser bastante molestas al momento de la aplicación. Problemas vasculares como la hipertensión y las arritmias, entonces siempre estar muy atentos en cada control y chequeo, hacer medición de las cifras de tensión arterial y hacer más o menos cada 2 o 3 meses un electrocardiograma. Las reacciones cutáneas, erupción o picazón, principalmente es más porque como las células de la piel son de las más afectadas, entonces ellas pueden, digamos, recambiarse más rápido y generar esa sequedad que es la que lleva a la picazón. Y los problemas gastrointestinales, que son en general problemas compartidos dentro de todos los tipos de terapias. Otros efectos que hemos visto con el advenimiento de la terapia celular, principalmente la terapia CAR-T, son muy importantes al momento de su administración. ¿Cuáles son? Principalmente el síndrome de liberación de citoquinas, que dependiendo del grado en el cual haya compromiso, pues se maneja con corticoides, con disminución de la infusión o en casos más severos incluso aplicación de tocilizumab. La neurotoxicidad, el síndrome de activación mastocitaria, las citopenias, la coagulopatía primaria, hipogamaglobulinemia, esta se maneja infundiendo inmunoglobulina G humana, que la tenemos a fácil alcance de todos. Las infecciones también es un riesgo compartido de todas las terapias y es muy importante siempre que ocurran estos efectos secundarios tener presente y descartar las infecciones por su riesgo altísimo de generar complicaciones o riesgos para la vida y la salud del paciente. Finalmente, las terapias target o terapias dirigidas
son terapias que apuntan a ciertas dianas de los tumores, ¿cierto? Entonces sabemos que algunos tumores expresan alguna proteína puntual dependiendo del tipo y se ha aprovechado esta expresión o debilidad de las células para atacarlas en su punto donde generan pues como sus mecanismos de supervivencia. El mecanismo de acción común inhiben las vías de señalización. Entonces, sabemos que estos punticos o estas huellitas que tienen las células lo que generan es poder llamar nutrientes, poder llamar células y demás que les ayudan en su supervivencia y evasión inmune. Entonces, si logramos inhibir esas vías de señalización, la célula queda incomunicada y puede entrar fácilmente en apoptosis. También se bloquean todas las vías de señalización que promueven el crecimiento y supervivencia de estas células. Y un ejemplo muy claro de ello son los inhibidores de la tirosina quinasa, que evitan que estas enzimas denominadas tirosina quinasa estén activas en las células tumorales y dejen de favorecer el crecimiento de las mismas. El bloqueo de los receptores es otro mecanismo de acción, inhiben las señales de crecimiento, interfieren en la función de los receptores y un ejemplo claro de ello son los anticuerpos monoclonales, como el rituximab que les explicaba que por varios mecanismos genera el bloqueo de la llegada de señales y de nutrientes a la célula B tumoral para que finalmente ella entre en apoptosis. La interrupción de la vasculatura tumoral, que era otro de los puntos claves que les explicaba para que la célula pueda morir o entrar en regresión. Entonces se inhibe la angiogénesis, se bloquea, ya a esa célula no le llega oxígeno, no le llegan alimentos, entonces la célula empieza a devolver su crecimiento y finalmente muere. O la inducción de muerte celular, que era otro de los mecanismos. Entonces se activan por ciertos mecanismos las vías de muerte celular, se bloquean las proteínas que evitan que la célula muera o antiapoptóticas, entonces ya la célula puede entrar en apoptosis y finalmente empezar a desaparecer el tumor. Entonces, tengo acá en esta tabla, pues no nos vamos a devolver a leer todo ese poco de letras, simplemente para que vean cómo son tan comunes estos efectos secundarios de este tipo de terapias y se pueden compartir entre unos y otros. Entonces, usualmente lo que nosotros les explicamos es que estos efectos secundarios son más efectos de clase, es decir, independiente de que yo le ponga un medicamento de primera, segunda o tercera generación, usualmente los efectos secundarios de, por ejemplo, los inhibidores de la tirosina quinasa van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces, unos con más riesgo que otros, de problemas cardíacos, ¿sí? De debilidad, de sensación de mialgias, los anti-CD20, independiente que utilice rituximab o inotuzumab, pues siempre va a haber el riesgo de la reacción infusional, ¿cierto? Entonces, sí tener en cuenta que independiente de esto, los efectos secundarios también están a la mano y lo que debemos saber es manejarlos a tiempo y evitar que ustedes como pacientes pues tengan complicaciones derivadas de los mismos. Como conclusiones, entonces, el descubrimiento de las alteraciones genéticas del cáncer nos confiere propiedades que han logrado transformar las neoplasias hematológicas que eran antes incurables o con dificultades para su curación en enfermedades completamente curables y podamos alargar la supervivencia de los pacientes. A medida que comprendemos todas las vías moleculares, vías de señalización que impulsan la transformación maligna en nuestros trastornos hematológicos, las estrategias de manejo van a seguir desarrollándose y van a seguir llegando nuevas terapias. Así que el camino hacia la medicina de precisión es el que estamos tomando en este momento con las terapias específicas, sin olvidar que con el advenimiento de nuevas terapias pues también vendrán nuevos efectos secundarios, que lo importante es reconocerlos tempranamente para poderlos intervenir y manejar y poder brindarles el tratamiento necesario y oportuno para curar estas neoplasias. Muchas gracias.